Está el fiscal Marcelo Romero en línea. Voy a hacer una prieta introducción de algo que, en la medida que se distribuye y se conozca, va a dar pábulo a más debate. El sábado 11 de noviembre de 2017, en la llamada Cátedra Ricker, blog de cátedra ofrece material legislativo, doctrina y jurisprudencia vinculada al programa de estudios, interrelacionada con blogs sobre derecho procesal penal, delincuencia informática, derecho penal tributario civil y derecho penal económico, bajo el título Jueces de ejecución, liberadores seriales. Lo firma el propio Marcelo Ricker. Esto data de 2016, publicado en 2017, y tomo solamente un párrafo al respecto de lo dicho, es una cuestión muy extensa. Dice: la porción de los formadores de opinión y de la clase política que reclama a los gritos por el imperio del sentido común tal vez no fuera tan contundente si fuera la receptora en lugar de la emisora del pregón. Las decisiones judiciales son falibles y para prevenirlos se establecen instancias revisoras, tantas que nos falta quien postule que son demasiadas. El juicio político no puede ser la consecuencia de una resolución conforme a derecho, sería contrario al sentido común. Después de una larga defensa de las libertades que luego terminan en crímenes. Doctor Romero, buen día. Buen día, José Luis, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Bien, bien. Le agradezco que nos dedique unos minutos, porque acá, frente a todos estos hechos, ¿no? Yo ayer conversé en realidad todos van sobre Ricker, pero esto lo firman Ricker y Viñas. Conversé con el doctor Viñas vía WhatsApp, que desafortunadamente no aceptan hacer declaraciones públicas, mandaron un comunicado. Y bueno, sosteniendo la lógica de su proceder, poniéndome o haciéndome hincapié en que ellos no le dieron la libertad, sino que le dieron una domiciliaria. Es decir, a un condenado por crímenes en Mar del Plata le dan una domiciliaria en Castelar, Cinto Villera. Y haciendo hincapié en que aquí ha fallado el Instituto de Liberados, el Servicio Penal y la Policía, que han fallado todos. Ahora, todos sabemos que todo eso no funciona como debiera, que todo eso es ficcional y no ideal, ni siquiera tiene la estructura necesaria, ¿no? Bueno, ahí en la tecla. Lo que no podemos hacer los magistrados judiciales, jueces, fiscales, camaristas y demás, es seguir encerrados en una burbuja ideológica, pensar que el sistema penal del Estado, todo el sistema penal, es lo que usted acaba de nombrar, la policía, los fiscales, los jueces, el servicio penitenciario, el patronato del liberado, etcétera, es de Disneylandia. O sea, el sistema penal del Estado es la parte más dura del sistema legal y debe ser la más dura, es el sistema represivo, es justamente el que aplica, luego de un debido proceso, por supuesto, las condenas a las peores conductas en el seno de una comunidad. Hay desde hace muchos años la creencia en muchísimos, y remarco esto, muchísimos magistrados, de que esto debería ser la República de los Niños, ¿no? Como acá en La Plata o en Islandia. Y esto nos lleva a soluciones absurdas. Usted lo acaba de referenciar perfectamente. Si un magistrado dispone un arresto domiciliario, es para que el mismo sea controlado debidamente, sea con la domiciliaria electrónica, sea con el control policial previsto, si es sorpresivo. Y si no lo puede dar. No lo puede disponer porque no se va a garantizar justamente que esa persona se mantenga en ese domicilio para el cual fue no liberado, pero sí trasladado, ¿no?, de un penal a su propio domicilio. Hay casos, por ejemplo, que las personas no salen de su domicilio, cumplen con el arresto domiciliario, pero instalan en la casa un kiosco de drogas, por ejemplo. Bueno, es que también fracasa o falla el control policial. Los magistrados somos responsables, somos responsables de decisiones que tomamos, no podemos ampararnos en la doctrina, en la ideología, ni siquiera en la ley, porque si la ley es inconstitucional, si la ley es absurda o si la ley tiene algún defecto, el magistrado debe hacerlo saber y fallar de acuerdo también a la jurisprudencia, a la doctrina y fundamentalmente, reitero, al sentido común. O sea que no podemos ampararnos en ideologías o en ese ciclo vicioso, ¿no? Porque si no siempre terminamos echándole la culpa a la oficina de al lado, en este caso que usted acaba de citar, a la policía, al patronato de liberados, al servicio penitenciario, y nunca siendo responsables de lo que nosotros firmamos. No, bueno, este es todo un tema. En la conversación que mantengo ayer me contestan esto. No hubo controles que corresponden al patronato, policía y servicio penitenciario. A lo que yo digo,
creo que nunca debió estar en libertad y sin tobillera, y ya sabemos que los controles no existen. Claro. Entonces me dicen, nunca se le dio la libertad, arresto domiciliario. Ahora, el tipo está con una condena en Mar del Plata, le dan el arresto domiciliario en Castelar. Si no pueden controlar las que dan en Mar del Plata. Si acá todos los días vemos alguna crónica policial que dice que alguien a quien le dieron la libertad seguía vendiendo droga en la casa, que alguien que le dieron la libertad lo detuvieron en un asalto, que alguien que le dieron la libertad se mató a tiros con otro en un barrio determinado de la ciudad de Mar del Plata. Porque le reitero, hay muchos magistrados judiciales, muchos de mis colegas, muchos jueces y jueces superiores, que creen que el sistema penal, todo el sistema penal, es un campamento juvenil, que debe sonar música de John Lennon y estar todos con flores de la mano y pensando que bueno, que el delito fue una equivocación en la persona, cuando el delito, sobre todo el delito grave, ¿verdad?, es una conducta desviada que debe ser castigada, y utilizo las palabras prohibidas, castigo, por ejemplo, debe ser castigado en el seno de una sociedad. No existe sociedad jurídicamente organizada donde no existan las normas y mucho menos los castigos. Fíjense que toda esta doctrina abolicionista, que tiene a Zaffaroni como máximo referente, nace del marxismo cultural, y son sociedades justamente las marxistas donde tienen los sistemas penales más duros. Claro. Pensemos en Rusia, en China, en Corea del Norte, en América Venezuela, que tanto es adorada por los marxistas locales, y sin embargo, bueno, acá se pretende crear un sistema falso, un sistema penal falso, donde se confíe en la reflexión, en el arrepentimiento del delincuente, cuando no se le da tratamiento. Y acá sí podemos criticar a la cárcel como entidad, porque claro, de la cárcel nadie se quiere ocupar, porque es políticamente incorrecto. Bueno, ahí hay dos cosas que son puntuales. Yo las vengo recordando ayer, lo hice en varias entrevistas. Sí. La última vez que se construyeron cárceles fue en el gobierno de Menem. Corach era ministro del Interior, Corach fue el que consiguió los fondos para construir las cárceles. Sí. En ese momento, la opción B del peronismo, que era Chacho Álvarez, decía que mejor que construir cárceles era construir escuelas, ¿no? Y de ahí lo instalaron el tema. Es decir, cuando en realidad hay que tener cárceles en proporción a la población. Hay que construir escuelas, hay que construir hospitales y hay que construir cárceles. Lamentablemente hay que construir cárceles. Sería ideal que el hombre no cometiera delitos. Sería ideal que la gente cumpliera la ley sin necesidad de recurrir al Código Penal. Sería ideal, sinceramente, que no existiesen fiscales ni jueces para que la sociedad fuese otra. Eso es ideal, eso es innegable, por eso volvemos a la fase inicial. ¿Hay que construir escuelas? Sí. ¿Hay que construir hospitales? Sí. Y lamentablemente hay que construir cárceles porque la población creció. Y creció el delito. Es mentira que el delito decrece. El delito crece constantemente. Y no solamente el delito, sino que se aumenta la violencia en todas las formas de comisión criminal. Fíjese que el caso de este hombre que estaba en libertad, o según dijo el juez, en arresto domiciliario que no cumplía, la violencia que tuvo para robarle la cartera a esa mujer, que no ofreció la más mínima resistencia, terminó matándola, por supuesto, no con el golpe. Claro. Yo sé, creo que el Poder Judicial, ya que tanto quieren la reforma judicial, que tanto se habla de eso, tendría que replantearse trata de la formación de los magistrados. Hoy en día, si usted, hablo de provincia de Buenos Aires, no recita de memoria el catecismo abolicionista de Zaffaroni y compañía en los exámenes de colegio de la magistratura, del Consejo de la Magistratura, a usted no lo nombran fiscal, o juez, o camarista, o juez de casación, ni siquiera integra la terna. O sea, es obligatorio, es como una suerte de catecismo laico. Este hombre, me refiero a Zaffaroni, ha enamorado a generaciones de juristas, y no es nuevo, no se le puede adjudicar ni a este gobierno ni al anterior. Eso hace más de 30 años que se viene insuflando en las cátedras de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, en La Plata, en Mar del Plata y en la mayoría de las universidades argentinas. Y lo puedo decir con total autoridad, porque fui 20 años profesor en la Universidad Nacional de La Plata, en Derecho Penal 1 y en Derecho Procesal Penal. Bueno, acá la cátedra de Derecho Penal la tiene atrapada, apoderada ideológicamente Roberto Atilio Falcone, que por supuesto es esa misma línea, que por otro lado es una línea que en algún momento o por muchos momentos desborda en hipocresía al respecto de muchas cosas. Pero quiero introducir algo que seguramente usted me va a ayudar. Yo hace tiempo que sostengo que como esto se ha construido una mirada, digamos, como usted bien decía, de inspiración marxista, que genera culpa. Entonces la culpa en realidad
se invierten los roles, la víctima es el victimario porque es el que tiene y el otro desea lo que tiene pero no puede porque la sociedad es injusta. Pero yo creo que esto habría que analizarlo de otro lugar, desde el lugar del predador. Estos tipos son predadores. No por nada este tipo solo atacaba mujeres a las que veía como presas indefensas. El crimen en general es muy cobarde. El crimen es cobarde, fundamentalmente cobarde. Bueno, yo estaba por decirlo justamente. Nosotros vemos en nuestros despachos judiciales delincuentes cada vez más jóvenes, siempre desde la mayoría de edad, ¿no? A partir de 18, 19, 20 años, terriblemente violentos, pero absolutamente cobardes, que al día siguiente, cuando son aprendidos por la policía, vienen llorando con la mamá, con la pareja, y a veces viene la pareja con el bebé, y parecen pollitos mojados. Y lo que usted decía en la pregunta, en la introducción, es justamente lo que se enseña en la facultad. El delincuente, le dicen a los alumnos, es en realidad la víctima del sistema capitalista neoliberal que lo excluyó quitándole oportunidades y no dándole otra posibilidad más que cometer delitos. Claro. La peligrosidad y la reincidencia son categorías estigmatizantes del derecho penal del enemigo. Esto lo dicen al alumno. Y claro, un alumno de 18 o alumna de 18, 19 años que ingresa a la universidad con todo el idealismo, siente que este discurso antisistema, antipolicía, es seductor. Fíjese que con la policía se la demoniza desde la restauración democrática, equiparándola a las fuerzas militares que actuaron durante el proceso. Hoy en día, los policías y hasta los militares que están en funciones ya habían nacido en aquella época, en aquella nefasta época, ¿no? No vamos a tampoco a asociarla. Sin embargo, hoy en día la policía es permanentemente demonizada y el delincuente es romantizado, sí, aún desde la cultura. Lo vemos en series televisivas, novelas, hasta en la música. Fíjense, por ejemplo, la música tropical, la cumbia villera, trata al delincuente como un antihéroe del margen. Y eso se va instalando en el imaginario, y la policía, la gorra, el que le pega a los pibes o las pibas, el que persigue al laburante, bueno, eso va generando un caldo de cultivo que encima, en ambientes ilustrados como es la universidad y después el pretorio, el sistema judicial, bueno, tiene consecuencias nefastas. Pero reitero, esto es una opinión personal, no sé si la compartimos. Esto no es nuevo, esto tiene más de 30 años. Sí, sí, claro, tiene más de 30 años, es una cuestión, la verdad, sistémica, esto no ha sido yo siempre digo que los que más o menos usted conoce, yo sigo el tema, los que conocen y los que seguimos el tema, lamentamos profundamente el fallecimiento temprano de Carlos Nino. Sin ninguna duda. Porque hubiera sido un balance en el debate público y en la construcción de la cátedra de Derecho en distintas facultades, ¿no? Quedamos en manos de Zaffaroni, de toda esta mirriada, que hoy, bueno, hoy ha caído en el farsesco, porque la verdad que terminan en el farsesco, pero en el medio de todo, las víctimas se siguen amontonando y además en esta progresión que es el mundo contemporáneo, digamos, a una víctima le sucede otra y otra, y después el recuerdo, quizás hasta por un juego de necesidad de sobrevivencia de la mente humana, hace que vayamos dejando como capas atrás, ¿no? Está, digamos, derramado el país de víctimas y de familias dolientes. Yo veía ayer a la hija de esta mujer convocando a una marcha para que no haya más. ¿Cuántas marchas para que no haya más hemos visto ya? No, y usted sabe que yo estaba escuchando atentamente, aparte de compartir, por supuesto, en un todo, la burbuja ideológica se arroquela cada vez más. Cada vez que hay una marcha, cada vez que hay un reclamo popular, un clamor popular de estas características, se arroquelan, se encierran, se hacen fuertes, dicen, la derecha nos está persiguiendo, son paranoicos. O sea, usted los escucha. Pero si usted permite una pequeña anécdota, sí. Cuando yo empecé a tribunales, año 86, hace muchos años, obviamente todavía no teníamos la internet, ni las redes sociales, ni siquiera el libro electrónico, o sea que teníamos el libro papel, y existían los grupos de lectura. O sea, nos quedábamos, éramos muy jóvenes, por supuesto, nos quedábamos después del horario judicial y nos reuníamos en alguna dependencia judicial a compartir lecturas con secretarios de cámara, superiores nuestros, un poquito más grandes en edad y con experiencia docente. Y claro, estábamos ávidos, porque la mayoría éramos estudiantes de Derecho y queríamos el día de mañana llegar a integrar la magistratura, en fin, con entusiasmo
de aquellos años. Y recuerdo como si fuese ayer la lectura de un libro, En busca de las penas perdidas, de Eugenio Raúl Zaffaroni. Si usted viese, como estoy viendo yo en mis recuerdos, la cara del secretario que nos leía esos párrafos, parecía como si estuviese leyendo, qué sé yo, el Decamerón, ¿no? O el Don Quijote de la Mancha. Y yo recuerdo que eran una serie de frases ininteligibles, un lenguaje que no entendía, ni siquiera lo entendía en castellano, y veía, ya en aquello era muy joven y muy inexperto, por supuesto, veía cómo estaban embelesados con este hombre, cuando ese libro justamente es el manifiesto abolicionista. Cuando hablan que no es abolicionista, yo le recomiendo leer En busca de las penas perdidas, editorial de Diar, donde es un manifiesto del abolicionismo, donde es el manual de instrucción para el abolicionista. Y bueno, ese germen lamentablemente prendió muchísima gente, no solamente en magistrados judiciales, sino en abogados particulares, obviamente en profesores y en la mayoría de los alumnos de las facultades. Esto también hay que decirlo, ¿no? Porque no es que es un grupo pequeño que tiene alguna incidencia, no, es un grupo gigantesco y está en toda la magistratura. Sí, sí, por supuesto, está absolutamente extendido y ramificado y además, bueno, esto crea, digamos, seguidores de oportunidades. Es decir, lo que usted contaba, si el tipo sabe que para aprobar y para gustar tiene que recorrer determinado espinel y repetir determinados preceptos, lo va a hacer. Sí, lo va a hacer. Sí, por supuesto. Y eso... Cuando yo rendí el examen, en el 98, bueno, tuve que disociarme. Fui buen actor, ¿no? Porque me creyeron. Tuve que contestar de acuerdo a esa doctrina y después en la entrevista, que posterior al examen, posterior a la aprobación del examen del Consejo de la Magistratura, tuve también que dar un discurso acorde a esta ideología. Por eso le dije, fui buen actor porque me nombraron fiscal. Claro. Pero bueno, algunos evidentemente se convencen. Y se enojan, si están escuchando esta entrevista, están ahora pensando que ustedes y yo somos dos agentes de la derecha, entre comillas, y que queremos destruir, y que queremos meter presos a los pibes, a las pibas y a los pobres, cuando eso es una infamia, porque uno no confunde como ellos delincuencia y pobreza, porque hay una inmensa cantidad, lamentablemente mucha, ¿no? Porque hay muchos pobres en la Argentina, que todos los días la pelean desde la legalidad, desde el trabajo, desde el esfuerzo, para dejar de ser pobres. O sea, no tiene absolutamente nada que ver confundir pobreza con delincuencia. Eso sí es una infamia que se aprovecha justamente para seguir conquistando mentes incautas. Sí, eso es una infamia y es una crueldad extrema. Como siempre, doctor Romero, muchísimas gracias por el tiempo y la ilustración que nos dedica. Buena jornada. Un placer, igualmente, hasta pronto. Bueno, el doctor Marcelo Romero, fiscal del Distrito de La Plata.